comenzamos lectura a la palabra del Señor ahí en el versículo número 23. Líderes de los ministerios, aquellos que no recogieron sus hojas, el domingo pasado fue el domingo de obreros y tengo listados aquí de, por ejemplo, ministerio de niños, ministerio de boletín, ministerio de jóvenes, ministerio de damas, de eventos especiales, de consejería, de bus y otras cosas más. Si pueden buscarme después del servicio, aquí tengo su listado para que se lo lleve a casa. ¿Ok? Bien. Si me regalan el PowerPoint de esta noche, por favor, vamos a abrir Mateo capítulo 22 y comenzamos lectura en el versículo número 23. Mire qué curioso, Mateo 22 y el versículo 23. Y el tema de esta noche viene en forma de una pregunta. Y dependiendo de cómo esté su matrimonio, hermano, determina qué tipo de reacción usted tenga a esta pregunta, pues. Porque hay matrimonios que ahora mismo están bien fuertes y bien unidos y siguen los dos locamente enamorados el uno con el otro, y quizá me dice: pastor, pero es que yo no aguanto ni siquiera el pensamiento de tener que estar separado de mi esposo o de mi esposa. Y hasta pueden decir: bueno, allá en el cielo yo hasta quisiera estar con él o con ella. Pero por otro lado hay aquellos que quizá dirán: pastor, suficiente es una vida aquí en la tierra con el que me tocó. Que el Señor no me vaya a condenar, por favor, a una eternidad. Usted sabe que existen las dos posibilidades, pues. Y es lastimoso decirlo, pero hay de aquel lado que de este lado, ¿me entiende? Pero bueno, alguna vez, hermano, así con toda la seriedad del mundo, alguna vez se ha preguntado usted, hermano esposo, se ha preguntado usted, hermana esposa, ¿cómo serán las cosas cuando estemos en el cielo? ¿Será que va a haber el mismo cariño? ¿Será que va a haber la misma cercanía? ¿Será que va a haber la misma confianza? ¿Será que vamos a hablar como hablábamos aquí en la tierra? La misma comunión, intimidad no, porque obviamente la Biblia aquí lo dice, que vamos a ser como los ángeles del cielo. O sea, esa parte va a quedar eliminada, no habrá necesidad, allá no se reproducen. Pero en cuanto a la relación en sí, matrimonial, ¿cómo va a ser todo allá en el cielo? Va a ser una eternidad. Y es curioso ponerse uno a pensar y a preguntarse de este tipo de temas, pues. Da la casualidad que aquí en Mateo 22 nos encontramos precisamente en la semana antes de Cristo ser crucificado. Los dos grupos religiosos de ese entonces, conocidos como los fariseos y los saduceos, una tras otra vez habían intentado de buscar alguna forma de desacreditar al Señor Jesucristo de lo que Él mismo proclamaba ser. Y Cristo en varias oportunidades declaró que Él mismo era el Hijo de Dios, que Él mismo era el Cristo, que Él mismo era el Mesías. Y hasta en una oportunidad donde ofendió a muchísimos de los religiosos de su tiempo, Él mismo declaró diciendo: yo y el Padre uno somos. Uy, blasfemia. Y entonces estos dos grupos intentaron. Aquí estamos en la penúltima vez, porque más adelantito en este mismo capítulo usted va a encontrar que los fariseos hicieron un último intento. Fariseos, no saduceos, hicieron un último intento para desacreditar a Jesús y le hicieron una pregunta no tan gruesa o difícil o profunda como la que vamos a leer a continuación. Y quiero examinar lo que se desenvuelve aquí frente a nuestros ojos en este pasaje específico, donde los saduceos, un grupo religioso antipático, soberbio, presumido y orgulloso, tratan de desacreditar a Jesús. Y vaya conmigo por favor
al versículo número 23 y cuando usted lo tenga, le suplico un fuerte amén. Hermano, es importante de que usted mismo vaya leyendo para comprobar que lo que yo estoy diciendo es la verdad. No se confíe en la voz de un hombre. Por eso es bien importante que usted mismo deje que la palabra de Dios le hable a usted. ¿Ok? Así que hágame el favor, si no tiene una Biblia, busque una ahí. Hay varias ahí negras en cada banca. Abra el texto y confirme que lo que se está diciendo es palabra de Dios. ¿Está conmigo? Versículo 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen, curiosamente, que no hay resurrección. Y le preguntaron, mire que son tremendos. Mire la pregunta que le hacen. Le dice: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Usted está entendiendo lo que están tratando de decir aquí los saduceos. La ley en ese entonces, la tradición era de que, por ejemplo, si Amadito muere, el hermano de él, si tiene un hermano, tiene él la responsabilidad de casarse con Mavi y darle hijos a Mavi si él muere. Si yo muero, mi hermano tuviese la responsabilidad bajo la ley de casarse con mi esposa y darle hijos a ella si no tiene hijos. Entonces así se hacía en ese entonces. Y entonces para querer atrapar a Jesús, le vienen y le presentan esta escena. Le dicen: maestro, rabí, versículo 25, ¿está conmigo? Hubo pues entre nosotros, ¿cuántos hermanos? 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, ¿qué pasó? Murió. Y el tercero, ¿qué pasó con el tercero? Murió. Y el cuarto, ¿qué pasó con el cuarto? Y el quinto, dígame usted. Y el sexto. Y el séptimo. A la mano, vieron como 7 ataques de corazón entonces. Uno tras uno, murió. Yo no sé qué tenía la señora o qué le hizo a la señora, pero murieron los 7, hermano. Y dice acá, versículo número 26, de la misma 27, y después de todos, para colmo, murió también ¿quién? La mujer. Aquí está la pregunta, versículo 28. En la resurrección, o sea, en el cielo, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ay, santo. Ahora mire, uno diría, esto está tremendamente complicado, porque en la tierra, aquí en el mundo, tuvo 7 diferentes matrimonios la señora. Y ahí arriba, ¿de quién va a ser? ¿Y usted cree que a Jesús lo iban a atrapar así de fácil? Versículo número 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ustedes yerran, ustedes erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban. ¿De qué, hermano? Y entonces ahí buscamos la respuesta a esta pregunta. ¿Estaremos casados? Will we still be married in heaven? Quiero que seamos, hermanos, sinceros con la interpretación de las palabras de Cristo, porque vamos a analizar específicamente el texto donde ahí Él dice: ni se casarán ni se darán en casamiento, que obviamente no habrán bodas, no van a haber ceremonias nupciales,
Pero no nos está diciendo que no habrán matrimonios. Ahí se pone interesante la cosa, pero vamos a orar y entrar en detalle, hermano. Padre, bendice el tiempo de tu palabra y bendice todo lo que se ha de decir. Ayúdanos, Señor, a poner toda la atención posible y salir de aquí diferentes y a lo que entramos. Y ponemos todo en tus manos, oh Señor, te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Está conmigo, hermano? Examinando este escenario, porque cuando yo leí este pasaje, hermano, me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que un grupo religioso tuvo las agallas, los pantalones y la valentía de querer retar a Jesús a una discusión? Y todas las otras veces que usted encuentra donde ellos se atrevieron a hacer lo mismo, Cristo con una sola respuesta clara y directa los dejó callados una y otra y otra y otra vez. Me ha llamado la atención últimamente un libro titulado así en inglés, dice The Vanishing American Adults, el desvanecimiento del adulto americano, escrito por un congresista americano llamado Ben Sasse. Ben Sasse es un senador en el estado de Nebraska, y aunque él es un político, el libro no se trata de la política. El libro es una lamentación, el libro es un lloro, el libro es una congoja, porque él y como yo y muchos de nosotros se entristece que haya tanta gente en nuestra sociedad que están creciendo pero permanecen adolescentes. Muchos que a la edad de 30, 35 años todavía viven en casa con mamá y papá. Sufren de mamitis o sufren de papitis. Y no quieren crecer y no quieren madurar y no quieren salir y hacer sus propias vidas. Estamos sufriendo hoy día en nuestra sociedad de este gran mal. Y de esto se trata el libro que escribe este congresista. Muchos que ya tienen la edad para ser adultos, pero no saben que son adultos y no se conducen como adultos. Es un grupo que desvaneciéndose está de nuestra sociedad. Yo leo cosas como estas, hermano, y le voy a ser sincero, leo libros como estos y trato de hacer conexiones y una analogía precisa a mi área y a mi vida y a mi mundo, porque aunque el mundo mío no sea la política, el mundo mío es la iglesia, la familia de la fe y la iglesia del Señor Jesucristo. Y qué tremenda conexión hay entre el desvanecimiento del adulto americano y el desvanecimiento del adulto cristiano. Porque hay mucha gente que crece en número de años estando en una iglesia, pero no crecen en madurez espiritual. Qué tan fácil es crecer en edad en una iglesia, pero no crecer en madurez y llegar a ser un adulto en nuestra relación con Dios y nuestra relación los unos con los otros. ¿Alguien me está escuchando? Así que examinemos el pasaje, hermano, porque se va a dar cuenta que una de las cosas que Jesús señala en los saduceos es un problema por el cual muchos hoy no crecen en la familia de la fe y en la iglesia del Señor Jesucristo. Número uno, vea conmigo la verdad bíblica en cuanto a la muerte y la resurrección de entre los muertos. La mayoría de la gente, hermano, se fascina con el tema de la vida después de la muerte. Es un tema que nos intriga, nos llama la atención, nos causa curiosidad, el tema de la muerte en sí. ¿Quién no se ha puesto a pensar en cuanto a la muerte? ¿Quién no se ha puesto a pensar en qué va a suceder en ese preciso momento cuando nuestra alma y nuestro espíritu dejen y sean separados del cuerpo que tenemos? Y hermano, cuando estamos a la par de un ser querido o de alguien que amamos y esa persona está cerca de su último respiro y cierra sus ojos esa persona por última vez, ahí estamos tratando de imaginarnos qué estará atravesando esta persona ahora mismo. Mientras ese espíritu y esa alma lentamente van dejando ese cuerpo y es trasladado esa persona por un ángel a una eternidad o al tercer cielo, y ese cuerpo queda vacío.
¿cómo será esa experiencia? Nos intriga, nos causa curiosidad porque nadie ha ido y ha regresado. ¿Cómo será la experiencia? Nos queda nada más que el cascarón, nos queda nada más que el ataúd, nos queda nada más que el cuerpo para darle honor y agradecimiento a Dios por la bendición que esa persona fue para nosotros y para nuestra familia. La muerte es un tema muy intrigante, es un gran misterio porque nunca hemos hablado con alguien que ha estado ahí y ha regresado completamente. Lo único que nos queda es nuestra imaginación y la imaginación de la gente mezclado con las supersticiones que hay, hermano, que no han cubierto hoy día en qué habrá cuando uno cierra sus ojos por última vez. Ejemplos. Hay gente que creen que cuando uno muere los ángeles le dan visitas guiadas por todo el reino celestial para aquellos que entran por los portales de la gloria. Hay otros que visitan cementerios y se sientan frente a las lápidas para hablarle a las lápidas. ¿Por qué? Porque creen que de alguna manera u otra ellos pueden comunicarse con los muertos y trasladar mensajes de este mundo a ese. Usted y yo somos bien familiarizados con lo que sucede el 1 de noviembre en muchos de nuestros países, ¿no es cierto, hermano? Justamente cabal el día de Halloween se celebra que el Día de los Santos Difuntos. Y toda la gente, especialmente en México y Centroamérica, van a los cementerios y visitan las tumbas y se sienten frente a las lápidas. Algunos traen banquetes de comida con el fin de pensar de que los muertos ese día tienen la libertad de dejar el lugar donde están y visitar el mismo cementerio y interactuar con los familiares que todavía están vivos. Y películas de Disney como Coco no ayudan. Usted ha visto la película Coco, hermano. No me mienta. ¿Cómo es que mueren? Y el mundo de los muertos es diferente al mundo de los vivos. Y el mundo de los muertos, lo único que separa es un gran puente lleno de flores. ¿Y cuál es el tema principal de esa película? Que mientras los seres vivientes tengan una foto para recordar al que murió, el que murió todavía está en el mundo de los muertos y sigue vivo y sigue saludable. Puro cadáver, pero está en el mundo de los muertos. Los griegos tenían la costumbre de meter una moneda en la boca de un cadáver para así poder pagar de antemano el viaje del río místico de la muerte para entrar al mundo de la vida del inmortal, a la persona que murió. Los nórdicos de Europa enterraban a los muertos con sus caballos para que así pudieran entrar a los portones del cielo montando sus caballos y cabalgar así sobre las calles de oro, pensaban ellos los nórdicos. Las tribus de los esquimos allá en Groenlandia, cuando morían sus hijos, muchas veces enterraban al niño con el perro que él o ella amaba, para que el perro pudiese guiar al niño para atravesar el gran yermo frío de la muerte. Todas estas creencias son puras supersticiones. No hay nada de eso en la Biblia, mi querido hermano. Son puras tradiciones que fueron creídas a través de los años, que no tienen veracidad bíblica. La idea de ser levantado de los muertos para que nuestros cuerpos vivan para siempre nos intriga, nos asombra. Todo lo que nos rodea, todo lo que sabemos, todo lo que conocemos está limitado a esta vida, a este mundo. Así que por naturaleza, cosas que pertenecen a otro mundo o a otra vida o a la vida del porvenir o al cielo o al infierno son fascinantes, porque es el mundo del desconocido. La eternidad va a ser muy diferente a esta vida, mi hermano. La vida después de la muerte no va a ser como la vida antes de la muerte. Hay un libro interesante que también me ha llamado la atención, escrito por un líder cristiano llamado Randy Alcorn. Y este libro se titula Heaven, cielo. Y Randy es un autor muy confiable, tremendo erudito de las escrituras, y en este libro, hermano, él escribe 516 páginas de lo que él ha estudiado y de lo que él ha descubierto que es el cielo para el cristiano cuando un día tengamos que morir. Y él mismo admite que es un tema muy exhaustivo y que por todo lo que él ha escrito, él ni siquiera ha rascado la superficie de todo lo que la Biblia tiene que decir en cuanto al cielo.
Él habla en su libro diciendo que la reencarnación es algo que añade confusión que hoy día existe sobre el cielo. Muchos creen que cuando uno muere, la gente que cree en la reencarnación, creen que uno regresa en otro cuerpo, en otra parte del mundo, con otro intelecto completamente diferente. Hermano, no hay nada en la Biblia que nos hable o nos indique que eso es lo que pasa. Los que creen en la reencarnación creen de una manera enfática de que uno hasta puede volver de una forma de cucaracha, o de un animal, o de una ardilla, o de un camello, o de un caballo, dependiendo de cómo le fue en la vida presente que tuvo como ser humano. Y cuando el espíritu deja el cuerpo, ese espíritu místicamente se une a la madre del universo, y la madre del universo dictamina y dicta a dónde va a regresar ese espíritu, pero de que regresa sin previo conocimiento de todo lo que fue en la vida anterior. La eternidad va a ser muy diferente. La Biblia enseña que morimos una sola vez. Y después de esto hay un futuro, hay un juicio para dar cuenta delante del Señor, sea para una eternidad junto a nuestro Padre Celestial y a su Señor Jesucristo, o en el infierno para eterna condenación y sufrimiento. Y aún después de todo lo que está escrito en la Biblia, la mayoría de la gente todavía tienen preguntas y dudas en cuanto a la resurrección de los muertos. Muchos hermanos no creen que habrá una resurrección en el futuro. Vivimos, no morimos, y ahí acaba todo. Usted no se imagina la cantidad de gente con la cual yo he conversado que creen eso. Gente hasta en la iglesia pentecostal. Mi esposa tiene un tío, yo lo amo con todo mi corazón, es tremenda persona. Él conoce las escrituras, él sabe Biblia, él conoce Biblia, lo he visitado. Últimamente estuve allá cuando visité a la familia hermano Fran para el funeral de su mami. Pasé por allá por Aguadilla, lo visité, estuve con él, pero un área donde él y yo siempre hemos chocado es en el área de la vida después de la muerte. Y él me sigue diciendo de que cuando la vida termina de un ser humano, ahí acaba todo, ya no hay conocimiento, ya no hay futuro, ya no hay nada, ahí se acaba todo. Y Max, le digo, pero tú, la teología tuya es similar a los testigos de Jehová. Se supone que tú eres un evangélico. La mayoría de los evangélicos creen en una vida después de la muerte. Por otro lado, hay otro tío de parte de mi esposa allá en Indiana. Y esta última vez para Navidad tuve un debate como de 2 horas con él, hermano, porque él es una persona que cree en la iglesia Scientology, the Church of Scientology. Y ellos creen precisamente en la reencarnación. Y tuvimos una discusión tremenda. Y le dije a él, John, le dije, pero ¿y por qué no le pones un poquito de fe y de cuidado a lo que Dios dice en su palabra? Que no, que ese es un libro que fue escrito por nada más por hombres, y no es un documento confiable, y que encima de eso lo que prevalece es la creencia misma del hombre. Mira, ¿qué va a pasar si al final de tu vida tú tienes la razón? Que nos reencarnamos. Yo no voy a tener nada que perder y tú no vas a tener nada que perder. Y pues todos nos reencarnamos. En tu punto de vista sea una posibilidad. Pero le dije, John, le dije, ¿qué va a pasar si lo que yo creo y lo que la Biblia dice sí es la verdad? Y tú te mueres sin Jesús y te mueres sin Cristo. Yo voy a tener todo por ganar y tú vas a tener todo por perder. Y ayúdeme a orar por él, porque eso lo dejó pensando, hermano. Y lo dejó pensando y lo dejó pensando. Hay gente que creen que después de que uno muere ya no hay nada. ¿Y sabe qué? Este grupo de los saduceos era de ese tipo de pensar, porque en el versículo que vamos a leer más adelantito dice ahí que ellos no creían que hay una resurrección. Escuche bien las palabras de un hombre muy sabio llamado el apóstol Pablo, hablando de este mismo tema. Él dijo en 1 Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los que
muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. ¿Qué dice, hermano? Con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estás atravesando una crisis en tu vida, alentaos con el hecho de que Cristo viene pronto por nosotros. Estás atravesando un tiempo difícil y te conmueve el corazón lo que estás atravesando. Aliéntese con estas palabras, que Cristo un día con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a regresar por su iglesia. Ánimo, hermano, Cristo viene pronto. Examine conmigo este grupo interesante llamado los saduceos. No solamente hay gente hoy día que no creen en el cielo, en la vida después de la muerte, sino que en los tiempos de Jesús habían personas que no creían en esto. Y había un entero grupo religioso que no creían en la resurrección, y nos encontramos con ellos aquí en Mateo capítulo 22. Recuerde que esta es la última semana antes de Cristo ser crucificado. Los fariseos habían tratado una tras otra vez de agarrarlo en algún error, de agarrarlo en algún engaño, de engañarlo para que dijera algo fuera de lugar, algo erróneo, algo contradictorio, y hasta la fecha no habían podido. Así que los saduceos se juntan todos y comienzan a hablar entre ellos mismos y deciden intentar discutir con Jesús para ver si ellos lo pueden hacer tropezar. Yo no sé cuánto tiempo duraron ellos hablando de la pregunta que le van a hacer, pero yo me imagino que duraron un buen rato hablando entre ellos mismos, diciendo: men, articulemos la mejor pregunta posible que podamos lanzarle a Jesús. Y mire lo que dice aquí el versículo 23. Dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. ¿Quiénes son los saduceos? Pocos en cantidad comparado con los fariseos, pero eran hombres de clase alta, muy sofisticados, liberales de ese día. Ellos rechazaban cualquier cosa que tuviera que ver con lo sobrenatural. No creían en ángeles, no creían en la existencia de ángeles o cualquier espíritu sobrenatural. Lo negaban todo. No había vida después de la muerte, no había juicio, galardones, cielo, morada eterna, nada, ni el cielo ni el infierno. Y encima de eso, eran tercos, duros, rudos, groseros, intolerantes, presumidos en lo que ellos creían. Así que se atreven a acercarse a Jesús, el divino maestro. Y estos saduceos se le acercan a Cristo y le lanzan un cierto problema de palabras, a word problem, un acertijo, un cierto enigma, para tratar de confundirlo y hacerlo ver como un falso maestro o un falso profeta. Hermano, yo no sé de usted, yo no sé cómo se crió usted, pero yo me crié en un mundo, aunque viví en Guatemala y crecí en Guatemala y viví toda mi infancia en Guatemala. Yo asistí a una iglesia, a una escuela completamente en inglés de personas americanas. O sea, yo toda mi escuela de la primaria y secundaria todas las clases eran en inglés con profesores americanos, en una escuela que era específicamente para hijos de misioneros. Se llamaba Christian Academy of Guatemala. Yo no sé cómo se crió usted, cómo fue la escuela suya, pero en la matemática que a mí me enseñaron, en cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo grado, siempre lanzaban este tipo de preguntas que le decían word problems. Y yo las odiaba como usted no tiene idea. A mí no me importaba la multiplicación, a mí no me importaba la división, a mí no me importaba un poquito de álgebra o un poquito de geometría, pero cuando hacían o lanzaban este tipo de ecuaciones, hermano, un ejemplo: un niño sube al bus para ir a la escuela y se sienta al lado de su amigo, y ese niño tenía
5 manzanas en su bolsa. A la par de él se sienta su amigo que en su bolsa tiene 15 manzanas. El niño le da a su amigo 4 manzanas de las 5 que él tiene, y el otro niño le da a él 13 de las 15 manzanas que él tiene. ¿De qué color es el bus? ¿Really? ¿Que hay que usar alguna álgebra, alguna pura? Yo no, y odiaba esas ecuaciones, hermano, como usted no tiene idea. Cuando aparecían en mi hoja, yo le decía a la maestra: quítemelo, márquemelo mal, yo ni siquiera voy a intentar. Algo así es la pregunta que le lanzan estos fariseos, estos saduceos, perdón, a Jesús. Y se acercan a él, y en la mente de ellos dicen: aquí lo tenemos, con esta pregunta lo vamos a acorralar, con esta pregunta este sí nos escapa, con esta pregunta le vamos a hacer caer. En la mente de ellos van a hacer caer a la mente más brillante en todo el universo. Qué tan estúpidos en pensar algo así. Pero cuando uno es orgulloso y presumido y egoísta, uno viene a Jesús con cualquier tipo de preguntas como estas. Y mira lo que dice el versículo 24. Lo tiene un fuerte amén. Mateo capítulo 12 y el versículo 24. Diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ahora, la pregunta que hacen al mero final a mí me llama la atención. Comenzando el versículo 28 dice: en la resurrección. Ellos ni siquiera creían en la resurrección. ¿Ya ve lo irónico que es de parte de esta gente? No creían en la resurrección, pero sin embargo le preguntan a Jesús: bueno, pero en la resurrección, esta mujer que tuvo 7 maridos, ¿de quién va a ser en el cielo cuando ella vaya al cielo? ¿De cuál de los 7 maridos? Y no que no creían en el cielo, pues. Pero lanzan la pregunta y ponen el escenario bien complicado. ¿Quién sabe si esto en algún tiempo en la historia se llegó a dar? Quizá sí, quizá no. Pero un hombre se casa con su mujer, él muere sin darle hijos, el siguiente hermano, el segundo, se casa con ella, muere sin darle hijos, el tercero se casa sin darle hijos, muere él, se casa con el cuarto muere, se casa con el quinto, todavía sin yo no sé si la tocó o no, pero siguió así el asunto, el quinto y el sexto y el séptimo, y al fin, después de acabar con todos los hermanos, ella también muere. Hermano, hacerle este tipo de preguntas a Jesús es una de las cosas más tontas que uno puede hacer. Es como si yo retara a Lionel Messi y le dijera: vamos a jugar un partido tuyo aquí afuera atrás en el patio. Es como si yo agarrara al campeón del boxeo, el campeón nacional, y le dijera: ven, yo te reto a una peleadita aquí en el ring en downtown. ¿Cómo me iría a mí, cree usted? Me van a hacer pedazos. Y Cristo ya sabía lo que iban a decir, Cristo ya sabía lo que iban a preguntar. Él no los interrumpe, Él ya sabe de antemano cómo les iba a responder. Y cuando ellos terminan la pregunta, mire cómo comienza la respuesta de Jesús. Y aquí vamos a ver el problema, que son realmente 2 problemas que tenían los fariseos. Versículo 29, si usted lo tiene, un fuerte amén. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, mire qué tremendo esta primera parte. Dice: erráis, están mal, están bien mal. ¿Por qué?
Número uno, ignoran las escrituras. Y número dos, ignoran el poder de Dios. Oh, hermano, Cristo le responde, y en la primerita frase él detalla el mero centro del problema de estos saduceos. Me encanta. El problema de los saduceos estaba envuelto en dos partes. Número uno, ignoraban las escrituras, y número dos, ignoraban el poder de Dios. Hermano, le voy a decir algo. Este versículo vale la pena memorizarlo, porque explica la razón por la cual muchos cristianos viven en confusión. Cristo no intencionó que esto fuera insultante. No, esto fue informativo para ellos. Ustedes, los saduceos, no saben lo que están hablando porque no conocen las escrituras y no saben nada acerca del gran poder de nuestro Dios. Y cada vez que tú te encuentras en algún caos en tu vida, yo te garantizo que todo se dio por una de estas dos razones, a lo mejor las dos. Número uno, o te alejaste de lo que la palabra de Dios enseña, que es muy fácil hacer si no conoces las escrituras. O número dos, ignoras lo que es el gran poder de Dios. Prácticamente no conocían la palabra. No conocían al Dios de la palabra. Y cuando tú ignoras las escrituras y cuando tú ignoras el poder de Dios, te conviertes en presa fácil para cualquier enseñanza falsa, cualquier doctrina falsa o creencia falsa que no se adhiere a Dios o su santa palabra. Te conviertes presa fácil para el enemigo. Te conviertes presa fácil para alguien que vive o se congrega en otra iglesia y quiere influenciarte a ti a creer lo que ellos creen que es doctrina errada. Y si tú no estás creciendo tu entendimiento de las escrituras y no estás conectado al poder de Dios, tú estás a la misericordia de cualquier influencia externa allá afuera en el mundo. Qué lindo es tener un conocimiento suficiente de la palabra, que uno puede responder cualquier pregunta que le puedan hacer de la Biblia y responder de una forma precisa y detallada, como lo hizo Jesús aquí con los saduceos. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu conocimiento de las escrituras? Si alguien viene y te pregunta, mire, ¿y dónde dice la Biblia que Cristo es Dios? ¿Sabrías tú responderle con citas bíblicas donde Dios dice eso en la palabra? Si alguien se acerca a ti y te pregunta, mire, ¿dónde en la Biblia habla que la homosexualidad es pecado? ¿Sabrías tú con citas bíblicas dar una respuesta bíblica para decirle a esa persona, aquí está? Si alguien se te acerca y te dice, ¿dónde en la Biblia encuentro que la salvación no se pierde? ¿Sabrías tú lo suficiente de tu Biblia para agarrarla y mostrarle a esa persona y decirle, aquí es donde dice Dios en su palabra que la salvación no es por obras? Si alguien te pregunta, ¿por qué debo de ir a una iglesia? ¿O por qué debo de ir a una escuela dominical? ¿O por qué, qué dice la Biblia en cuanto al noviazgo? ¿O qué dice la Biblia en cuanto a la bebida alcohólica o el vino? ¿Sabes tú lo suficiente de Biblia para responderle a una persona que tiene dudas? Hello. El problema de los saduceos comenzó porque no conocían la palabra e ignoraban el poder de Dios. La segunda parte de la respuesta de Jesús es bien interesante. Y por alguna razón desconocida, cuando Cristo responde el asunto del matrimonio en el cielo, Él invierte la respuesta y en vez de comenzar con las escrituras, comienza con el poder de Dios. Y luego termina hablando sobre las escrituras con Abraham, Isaac y Jacob. En el versículo 30, mire usted lo que dice. Dice aquí, porque en la resurrección, esta es la respuesta de Jesús. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en el cielo. Ahora analiza conmigo este versículo, porque si te das cuenta, el mismo versículo se puede dividir en tres partes. Hay tres declaraciones poderosas y tres diferentes verdades
que Cristo aquí comparte para contestar la pregunta con el cual hoy comenzamos. ¿Está conmigo, hermano? Ya con esto termino. Aquí están las tres verdades en un mismo versículo. Número 1, porque en la resurrección. Ahí no dice si hay una resurrección, sino dice porque en la resurrección. Pare un momento y escúcheme bien. Cuando ese ser querido que tú amabas pasa de esta vida a la siguiente, tú puedes estar completamente seguro que ese cuerpo un día resucitará. El cuerpo de ese ser querido no será abandonado, descartado u olvidado. Cuando Cristo venga, los muertos en él resucitarán primero. Y Cristo, a propósito, comienza esta declaración diciéndole a los saduceos, porque en la resurrección. Yo no acostumbro visitar cementerios, pero de vez en cuando tengo la oportunidad de hacerlo, paso al cementerio donde están enterrados uno a la par de otro mi abuelo Pablo y mi abuela Wilma. Y una de esas oportunidades yo estaba con otro hermano de la iglesia y me quedé parado ahí encima de donde recién todavía estaba fresca la tierra donde habían colocado el ataúd de mi abuelo, y se veía que ahí todavía estaba como que recién todavía movido. Y me puse a pensar en este versículo y le dije al hermano que estaba ahí a la par, le dije: hermano, ¿alguna vez te has puesto a pensar en cuántas de estas tumbas van a estallar el día, el momento que Cristo venga por esas nubes? ¿Cuántas de estas tumbas donde están enterrados cristianos hijos de Dios o cristianas hijas de Dios, el milisegundo que esa trompeta suene, ¡pum!, van a salir disparados de esas tumbas y de esos ataúdes para encontrarse con Cristo en el aire? Ahora, el matrimonio. Dice el número 2, ni se casarán ni se darán en casamiento. Quiero pedirte que hagas algo para contestar esta pregunta. Yo sé que quizás sea duro porque no estás acostumbrado a hacerlo, pero trata de pensar en términos que están afuera de lo familiar. ¿Qué es lo familiar? La vida sobre esta tierra. Nosotros conocemos y entendemos de lo que se trata la vida aquí, porque aquí vivimos. Pastor, ¿voy a seguir casado con mi esposa? ¿Voy a seguir casado yo con mi marido allá en el cielo? Me falta la segunda parte de esto y lo contesto el miércoles que viene. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Te alabamos de todo corazón. Y cuánto te agradecemos por el tiempo hoy aquí en tu casa. Qué lindo es pensar y qué lindo es saber que nos espera un cielo un día, oh Dios. Que hay vida después de la muerte. Y que hay esperanza en Cristo Jesús. De acuerdo al Salmo 23, la muerte para el cristiano es una sombra. Cuando anda en valle de sombra de muerte. Una sombra no hace daño. Una sombra no te puede hacer nada. Una sombra es vacío. Por eso Pablo pudo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Nadie viendo con respeto a Dios, cierre sus ojos. ¿Habrá alguien hoy aquí dirá, pastor, usted está hablando de la muerte, pero si hoy yo tuviese que morir, yo no estoy seguro de ir al cielo? Yo no tengo la seguridad, pastor, que si muero hoy yo iría a la presencia del Señor. Oh, mi querido amigo, mi querida amiga, no salgas aquí de esta forma. Hoy puedes saber que el cielo es tu destino. Solo dale, entrégale tu corazón a Jesús. Ábrele la puerta de tu alma y Él va a entrar y te va a dar la vida eterna y la salvación. ¿Cuántos dirán hoy, pastor, ore por mí? Cuando yo muera yo quiero ir al cielo un día. Levante la mano ahí donde está. ¿Puede usted levantar la mano? Yo quiero orar por usted. El día que yo muera, pastor, yo quiero saber que voy al cielo. Levante la mano. Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy dirán, pastor, yo le agradezco a Dios por la Biblia? Y entre más vivo, más la quiero conocer, más la quiero leer y más la quiero estudiar. Porque entre más conozco la palabra, más conozco a mi Dios. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuánto dirán, pastor, yo conozco a personas que son puros saduceos? No creen en la Biblia, no creen en Dios, no creen en la vida después de la muerte, no creen en la resurrección, no creen en el Espíritu Santo, ni siquiera creen en el diablo. Y me parte el corazón pensar que si ellos mueren ahorita, irían directamente al infierno. Quiero pedir una vez más por ellos hoy. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Cuánto dirán, pastor? Yo le agradezco a Dios por la esposa que Él me ha dado. Yo sé que la vida no es fácil, pero con ella a mi lado es una gran bendición. Y quiero disfrutar a mi esposa todos los días del tiempo que Dios me la dé aquí en la tierra. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Cuántas esposas dirán, pastor, yo le doy gracias a Dios por el hombre que Dios me ha dado? Yo quiero poner de mi parte para hacer la ayuda idónea que Él necesita. Quiero hacer un apoyo espiritual para su vida. Y sea o no que estemos casados un día allá en el cielo, aquí en la tierra, yo lo quiero amar y yo lo quiero respetar. Dios le levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Qué hermoso ha sido el tiempo hoy estando en tu casa. Hemos escuchado peticiones, necesidades, acciones de gracias. Y aquí estamos en tu casa porque creemos que hay un Dios que escucha y contesta la oración de sus hijos. Te pido, Señor, que bendigas cada necesidad en particular y que hagas brillar tu rostro sobre cada uno de estos mis hermanos el día de hoy. Que al salir de aquí sientan la grata bendición de haber estado frente a ti y frente a tu presencia. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Cante conmigo. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Cante, diga: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy,
Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviendo al Señor. Dígalo conmigo. Nueva criatura soy, nueva. ¿Alguien fue bendecido hoy? Amén. Oremos en esta noche. Quedamos despedidos. No se olvide, por favor, de que no hay actividad el sábado. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite, aquí en su divina casa. Despídase de Mikecito, ore por su viaje y que Dios lo bendiga en lo que Él quiere ir a realizar. Amén. Hermano Freddy, despídanos en oración, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Cuídese, los amo en Cristo. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. Si le gustó, dele un like, por favor, compártalo con otras personas y suscríbase a nuestro canal para futuras predicaciones. Dios les bendiga.